Hola y bienvenidos a este segundo episodio de SimCity. El símbolo que analizaremos hoy es aquel que tengo sobre mi cabeza, el fuego. Este, como uno de los 4 elementos que los antiguos griegos propusieron, o 5 dentro de la cultura china, posee una dimensión binaria, posee una característica tanto destructiva como creadora. El descubrimiento del fuego, o más bien los descubrimientos que se le han ido atribuyendo al uso del fuego, representan una etapa de evolución para la humanidad. Con ella se logró hacer la carne, fundir los metales e incluso transportar a las personas a través de largas distancias mediante el calor que éste generaba. Hoy en día sabemos que el fuego, más allá de ser luz, calor y energía, es en verdad plasma, y podemos ver una demostración de este efecto en el canal de Veritasium que dejo acá a continuación. Debemos tomar en cuenta que antes de poseer un carácter simbólico, es la forma en la que ésta se manifiesta, o más bien su flama, ya que su color va a representar su temperatura y el elemento que se encuentra en combustión. Será amarillo para una combustión incompleta o azul para una completa, pero también puede ser verde cuando está en presencia de cobre, rojo cuando está en presencia de estroncio, o morado en presencia de potasio, y así en muchos otros casos. Ahora, en el fantabuloso mundo de la simbología, el fuego, por una parte, representa poder, fuerza, caos y guerra. Hemos visto cómo el fuego arrasa con casas, bosques y vidas a lo largo de su trayecto, dejando nada más que su paso que tristeza para algunos, sin mencionar el uso que se le ha dado en las distintas guerras, lo que le ha dado su carácter como un agente destructivo. Por otra parte, el fuego es un símbolo de vida, representa purificación y sanación, pero no debe ser confundido con aquellos extremistas que utilizaban el fuego como un símbolo de purificación al ser usado en las hogueras para quemar a las brujas, como era descrito en textos como en el Malleus Maleficarum. Más bien, es el calor del fuego, el cobijo y la protección que esto otorga el que se pueda desarrollar la vida alrededor de este. El titán griego Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo entregó como regalo a la humanidad que él mismo preparó mediante la cocción del barro. El fuego se ha asociado además a incontables ritos y cultos religiosos, debido al problema que existía en la antigüedad de cómo encender y mantener el fuego encendido. Conservarlo encendido dentro de un santuario es la labor que estas creencias han decidido mantener a lo largo de la historia, ya que la flama perpetua representa la presencia de una divinidad o de un difunto. Muchos son los dioses de la antigüedad o del presente que representan al fuego, tales como el dios romano Vulcano, presente en la forja bajo el monte Etna, el dios azteca Chántico, protectora de los orfebres, o el dios védico Agni, que posee tanto las fuerzas destructivas como compasivas. Representa la fuerza vital para los árboles y las plantas. Dioses como los que mencioné ahora se encuentran por montón alrededor del mundo. El uso del fuego, como en muchos otros símbolos, dependerá de cada quien, ya que en cada situación o dependiendo de la moral de cada uno, podrá hacer del fuego un símbolo de creación o de devastación. Si te gusta el fuego y este video, dame pulgar arriba y comparte este video con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, hazlo. Subiré material todas las semanas. Muchas gracias.